Bien, vamos a nuestra segunda horita de clase. Vamos a avanzar. ¿Alguien se salió? Muy bien. Hacer nuestra hora de clase. Y voy a compartir con ustedes para ir analizando, ¿sí? Lo que en sí es un resumen y cuáles son los pasos a seguir del mismo. Recordemos que muchas veces creemos o se cree que todo se sabe, que todo se conoce, que todo ya está dicho, mientras falta mucho por hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que me queda, queridos estudiantes, y como otras veces lo hemos hecho, hay 7 y todos podrían participar con un poquito, y vayan, por favor, haciendo un análisis también para que sean ustedes partícipes de esta temática, mientras su compañero esté leyendo, ¿sí? Usted también puede hacer sus preguntas, ¿sí? Puede hacer preguntas, puede compartir. Entonces, por favor, estén atentos. Estén atentos. ¿Sí estoy compartiendo? Sí. Sí, profesora, sí. Ok. Allí tenemos, ¿no? Las técnicas de resumen y análisis objetivo. Determinar las técnicas de resumen y análisis para una mejor comprensión del texto. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere manifestar para la mejor comprensión del texto? Siempre decimos nosotros que mientras podamos nosotros hacer un resumen, pero un resumen que también tenga razón de ser, no es que un resumen que usted de un texto que tenga mucho por decir, usted vaya a decirme 2, 3 palabras y bueno, ya está listo, ¿no? Es como ahorita, por decirlo así, el jueves les toca hacer la exposición, que el jueves, después de Dios, terminamos con esas exposiciones. Por favor, no faltar. Prohibido faltar el día jueves. Entonces, el momento que usted quiera hacer un resumen, traten de utilizar también sus propias palabras sin salirse del contexto, ¿no? De la explicación. Y puede hacer una técnica de resumen, ¿sí? Dentro del campo de lo que es un escrito, ¿no? Y por ejemplo, como antes decía un estudiante, profesora, le puedo hacer una diapositiva. Claro, que las diapositivas, estas son muy importantes porque tú haces un resumen, ¿no? Lo colocas lo más importante allí y el resto lo haces tú, ¿no? Entonces yo digo, voy a exponer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Y es bonito porque es lo que más a usted se le queda en su mente, en su retina, cuando usted hace una exposición maravillosa. Entonces, voy a trabajar con ustedes. Ahí tiene, resumen para un estudiante. Arcentales, por favor, me ayuda. Parece Ya. que Resumen. nombre. Etimológicamente, la palabra resumen proviene del latín
Resumiré, que significa explicar, decir o analizar a profundidad un tema determinado. Por lo tanto, es la acción que realiza el lector para sintetizar un texto, un libro, una temática, una monografía, una tesis, etc. Correcto, ¿verdad? Si nosotros, miren, en 3 líneas nos está diciendo todo. Pero sin embargo, podemos ampliarla nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podemos hacer un resumen. Papi, estás en videollamada. Papi. Podemos hacer un resumen, ¿verdad? De un texto, como yo ya se los había mencionado, de un libro. ¿Y cómo podemos hacerlo? Es verdad que a simple vista no lo podemos dejar decir, bueno, de aquí saco un resumen. ¿Cómo lo sacaríamos? Cualquiera puede responder. Alcíbar Ortiz, Andrade, Palacios. ¿Cómo sacaríamos este resumen? ¿De qué manera, por ejemplo, si estamos leyendo un libro, una monografía, de qué manera podremos nosotros sacar el resumen? Si la lectura es bastante extensa. ¿Cómo lo haríamos? Subrayando, profesora. ¿Perdón? Subrayando. Subrayando, ¿no? Resaltando. Pero Sacando ideas principales, profesora. Las ideas principales. Pero si resaltamos, por ejemplo, ¿verdad? Si resaltamos y subrayamos, recuerden que si ese libro, esa monografía no es suya, la ha prestado, el libro lo ha prestado, recuerde que usted no lo puede subrayar, no lo puede resaltar porque no es suyo, ¿sí? ¿Cómo se lo hace? Como tiene mucha importancia, usted sí lo quiere leer, buscar un lápiz que medio le dé a resaltar, ¿verdad? O subrayar, ¿verdad? Para luego regresar y ahora sí va a adjuntar, ¿sí? Para hacer el resumen. Pero recuerden que para hacer el resumen vamos a ver que yo sí sé que se acuerdan muchos de esa palabra. Entonces, como ya resaltamos, ya hicimos una serie de subrayado y ahora sí vamos a unir esas palabras, ¿verdad? 4 o 5 líneas y después seguimos uniendo y comenzamos a hacer un ensayo porque vamos a volver a hacer un escrito. ¿Y qué palabra? ¿Cómo es la palabra que tenemos que nosotros colocarles para que esta lleve un orden cronológico y de interés para el lector? ¿Cómo llame esa palabra? ¿Cómo llame esa unión que tiene que haber para que haya esa concatenación? Utilizamos las proposiciones, profesor. Muy bien, utilizamos las proposiciones, ¿sí? No olvidarse, utilizamos las proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones para Andrade Palacios? ¿No se recuerda? Daniel Macías, ¿cuáles son las proposiciones? ¿Cuáles son las proposiciones? ¿No? ¿Cuáles son las proposiciones, Franklin? Esas son las palabras clave, ¿no? Pero sí, ¿cuáles son? Como, por ejemplo, ¿cuáles son? Claro, serían las palabras, claro. Pero ¿cuáles son? Zambrano Rodríguez, ¿cuáles son las palabras? Y son artículos, ¿no? Son artículos, se les denomina artículos. Esa es la verdadera nombre que tienen, ¿no? Pero ya cuando hacemos un escrito, ¿sí? Nosotros le llamamos, ya en la literatura y en
todo lo que se hace un escrito se le llama proposiciones. ¿Sí? La, los, para, cuando, dónde, en, dependiendo, ¿sí? Lo que usted quiera resaltar con esa proposición. No es cualquiera que usted va a colocar en el momento que usted quiere adjuntar el resumen que usted ya hizo, ¿verdad? Entonces, no olvidarse. Continuemos. Siga, por favor, Franklin. Siga, por favor, Calvo Piña. El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar del 25% de la extensión del original. En el resumen se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en el texto de partida, aunque esto suponga cambiar el orden en que aparecen y la relación, deben adoptar un tono objetivo, independientemente del punto de vista del autor del texto. Base. Muchísimas gracias. Entonces, si nosotros hacemos un escrito, ¿verdad? De un 100%, que nos está diciendo claramente que el 25% debe de ser el resumen. Pero muchos quieren sacar un 3%, un 2% y ya, profesora, ¿verdad? Un 5% y ya está. Entonces, no debe ser así, ¿verdad? E incluso también lo que le dice, la relación debe adoptar un tono objetivo, ¿verdad? Independientemente del punto de vista del autor del texto. Pero, ¿qué nos quiere manifestar? Que prácticamente, si usted, y ya lo hemos dicho en otras clases, usted quiere ser un crítico, un analítico crítico, y si usted tiene el deseo de acotar, ¿sí? O de dar su punto de vista de lo que manifiesta el autor, hágalo, ¿sí? Hágalo sin ningún problema. Pero si usted lo va a hacer, hágalo con juicios de valores. No simplemente porque a mí me dio la inspiración de molestarle su escritura o su escrito que tiene el autor, entonces yo le voy a adoptar o a escribir cualquier cosa y yo, bien, gracias. Y no es así, ¿sí? Se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en el texto. Miren, que es parte muy importante, ¿sí? Se tienen que evidenciar. No es que en el resumen usted no va a evidenciar, o bueno, muchas veces no, como que no me cuadra, pero usted tiene, como dice ahí, el vínculo que usted tiene que colocarle donde lo anexo, de qué manera lo anexo, o qué proposición le coloco para que éste tenga ese realce y el lector, ¿sí?, vaya a interpretar de la mejor manera. Miren qué bonito es, ¿verdad? O sea, un resumen no es que es cualquier cosa. Simplemente hago un resumen y listo. No, 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 no. No, no es así, mis estimados estudiantes. ¿Sí? El resumen tiene lógica. ¿Sí? Tiene lógica. Y por eso es que se lo realiza para fines. Continuemos, por favor. Emilio. Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos. Presentar una obra literaria, en tal caso, se resume su trama. En la
contraportada o en artículos publicitarios en los medios de comunicación. Introducir al lector en un artículo científico. En este caso se llama resumen documental o abstracto. 1. Detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda. Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela. Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior. Muchas gracias. ¿Quién me quiere ayudar con esta parte? A ver, vamos a ver quién hace un análisis importantísimo de esto. Muchas veces tenemos palabras claves y de allí nosotros podemos hacer un conversatorio o una participación amena. A ver, vamos a ver quién se gana 2 puntos. ¿No? ¿No hay? Hay que analizar, saber analizar. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes un resumen? ¿Y por qué lo hago también? Y cuando yo molesto a ustedes que lean, es para medir también, porque eso es la materia de comunicación y lenguaje, ¿no? Su lectura, su interpretación, su análisis, y por eso yo hago este trabajo con ustedes de esta manera también, ¿sí? ¿Quién me responde a esto, a esta guía de aquí, a esta guía de aquí? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el análisis que nos dice del resumen? A continuación de la otra. ¿Con qué objetivo cree usted que creen ustedes que se pueden elaborar un resumen? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de investigar los problemas. Con el objetivo de sintetizar una información, sacar lo más importante. Una información, ¿qué más? ¿Con el objetivo de qué? De que la información que se va a reducir sea clara y concisa y vaya directamente a ser entendida. O sea, que no tengan... Y nosotros entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿Con qué objetivo? Y sobre todo, miren, cuando hablamos prácticamente presentar una obra literaria. Cuando nosotros presentamos y hacemos un escrito, porque una obra literaria no se la hace de la noche a la mañana, ¿sí? Es extensa. Y cuando hablamos de una obra literaria, estamos hablando, por ejemplo, por decirlo así, ¿quién se ha leído Don Quijote de la Mancha? ¿Quién se ha leído Anocheció a la mitad del día? ¿Quién se ha leído La Dama Tapada? ¿Quién se ha leído los poemas literarios de Nelson Estupiñán Vaz? ¿Verdad? ¿Quién se ha leído, bueno, tantas obras? Ninguna de las que me le mencioné, El Caballero de las Armaduras Oxidadas. ¿Quién se ha leído? Ninguna obra se ha leído de las que le mencioné. No se han leído. Parece que a ustedes ninguno les gusta la lectura. ¿Ah? ¿Cómo van a hacer cuando les toque leer el proyecto para poder exponer? Vayan adaptándose. Entonces, en el momento que usted hace esa lectura de toda un conglomerado de literario, es allí donde usted prácticamente va a plasmar. ¿Por qué? Porque usted lo va a llevar a
como a una realidad literaria, a obras literarias, a participantes en esa obra, o sea, los protagonistas de esa obra, ¿verdad? Obviamente, pero son abstractos, ¿verdad? Son abstractos, ¿sí? No se ven, no se tocan, pero sin embargo, usted tiene que hacer resaltarla, ¿sí? Resaltar toda esta manifestación en esta obra literaria, ¿sí? Demostrar un grado suficientemente de comprensión lectora en la escuela, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar? Prácticamente usted le va a dar el realce, usted le va a dar el énfasis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cuándo le va a dar ese énfasis? ¿En qué momento? Vamos a ver quién me dice. ¿Cuándo le va a dar ese énfasis? ¿En qué momento y cuándo? Vamos a ver. En un resumen, por favor, en un resumen de una obra literaria, escúcheme bien. ¿En qué momento le va a dar ese énfasis? Cuando usted prácticamente ya leyó, ya se enteró, y usted como escritor, como lector, quiere dar ese resaltar. ¿Cuál es la parte que resalta? ¿Sí? O tiene esa altivez cuando el lector le interesa. ¿Cómo se llama esa parte? O sea, ¿cuáles son ¿alguien quiere entrar? ¿Cuáles son estas participaciones que hace que al momento de leer tenga énfasis? ¿Quién me dice y tiene ya ganado el semestre? Profesora, ¿podría repetir la pregunta ahorita que hizo? Que no la escuché bien por mi internet. Por ejemplo, cuando usted hace un escrito literario y lo quiere hacer a su juicio, ¿verdad? Sí, lo hace a su juicio, usted lo adorna, qué sé yo. Y para que este también tenga, valga la redundancia, esa énfasis, esa forma expresiva, usted lo adorna, pero ¿cuáles son esas partes, ¿sí? Que llegan a hacer que este texto se lo pueda leer e interpretar, ¿sí? Con toda la interés. ¿Cuáles son los? Puede ser el drama, el misterio, de qué va a pasar después, Correctísimo. la Muy duda. bien. Ya, pero sin embargo, aquí tenemos nosotros unos actores muy importantes, ¿sí? Que al momento usted de leerlo, usted le va a dar ese tono, ese toque, esa interés, vuelvo y repito, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían? Y vimos también. ¿Quiénes serían al momento de leer? Serían los signos de puntuación, ¿verdad? Los signos, ¿sí? Allí intervienen los signos, porque si nosotros queremos ver un escrito con toda esa interés, ahí son los signos de puntuación, ¿sí? De admiración, de pregunta, de interrogación, ¿sí? De exclamación. Miren ustedes. Entonces, como usted lo quiera adornar, ¿sí? Entonces, no crean que un resumen es fácil, simplemente, la palabra resumen. Y muchas veces las personas están sumamente equivocadas, porque dicen, bueno, simplemente literatura, bueno, y parte sin novedad, comunicación y lenguaje, parte sin novedad. Pero ustedes tienen la gran ventaja de saber y conocer qué es lo que tiene esta comunicación y lenguaje. A ver, por favor, si me ayuda otro estudiante que no haya participado. Yo lo voy a buscar. Macías, yo voy a leer. Bueno, a ver, Macías. Características y procedimientos fundamentales para realizar el resumen.
Macías, un ratito, Macías. Necesito Dígame. 3 estudiantes. Ya después que usted lea 3 estudiantes, que por favor me hagan dejar, como quien dice, en silencio, y de que van a hacer esa parte de análisis de la misma. Sí, por favor. Entonces, continúe, por favor. Ya. Las características fundamentales que deben contener el resumen según Albials 2007. En la Universidad Sergio Arboleda en 2014, en un artículo, el resumen, la cultura extraviada en sus definiciones presentan 4. Objetivo, pero ahí falta la última, profesora. ¿Perdón? Resalte flexibilidad. Ajá, objetividad. Objetividad. Se refleja al respecto de las ideas originales del texto y del estilo del autor. Claridad. Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. Precisión. Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del texto. Flexibilidad. Se refiere a la posibilidad de producir diferentes de resumen. El ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo de redacto. Gracias, profesor. A usted, hijo. ¿Quién me ayuda, por favor? 3 estudiantes, dije, rapidito. Niños, apúrense, por favor. Yo considero que primero empezamos por leer. Segundo, aplicamos lo que ya hablamos en antes, aplicando los ciertos instrumentos para ir resaltando lo más importante, ir añadiendo, incluso incluyendo proposiciones, como usted lo mencionó, para tener la idea clara, ¿ya? Aplicamos la objetividad. En este caso se refiere a ideas originales, ideas del mismo texto. Yo considero que serían las ideas principales, ideas importantes. Ya. Y tenemos claridad, mi estimado. Ya, claridad incluso. Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto. Sí. Claro. En pocas palabras, el resumen debe estar preciso y conciso. En caso de explicarlo, pues, que las personas lo puedan entender de la mejor manera, incluso nosotros para poder entenderlo. Precisión. Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del texto. Como lo dice, el resumen, pues, aplica no tantas palabras, ya. Yo creo que aquí se aplica la objetividad, que yo consideraría que serían las ideas principales. Correcto. Incluso Uh-huh. utilizando signos de puntuación, lo que hace que el texto pues sea entendido muy bien. Muchas gracias. Flexibilidad. Muchas gracias. ¿Alguien que me hable de la flexibilidad?
En antes nosotros hablábamos esta parte, ¿no? Pero siempre nos lleva y nos evade de que, o sea, nos invita más bien, nos invita más bien a que estemos haciendo eco de algo que ya estuvimos viendo en la parte superior de las guías, y nos sigue buscando que nosotros prácticamente al realizar o hacer un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. O sea, esa sería esa parte más flexibilidad que dice, ¿no? O sea, que nosotros seamos originales, ¿sí? Que no estemos con palabras rebuscadas, ¿sí? Que tengamos prácticamente esa flexibilidad al momento de leer, de comprender, de tener esa oportunidad que se le dé a cualquiera que quiera, tenga el deseo de leer, así sea. Por eso yo siempre, y se los dije una vez en una clase, que 2, 3 estudiantes pueden ir a hacer la misma investigación con un solo tema, ¿sí? Con un tema puede realizar Juan, Pedro, Teresa, puede realizar su proyecto, ¿sí? ¿Pero por qué les digo? Porque cada uno de ellos van a tener su forma de interpretar, ¿verdad? Van a tener su forma de tener clara la situación, cómo llegar a ellos, de qué manera tratarlo, ¿verdad? Cómo usted lo va a plantear, ¿eh? Entonces, va a tener una diferencia, van a tener una diferencia. Y lo importante es que nuestro lenguaje es tan rico que lo podemos manejar como nosotros queramos, pero siempre y cuando con esta parte, ¿no? Con claridad, ¿sí? Con claridad. Entonces, es allí donde el lector o el escritor o el autor o el coautor, ¿verdad? Hace alusión de cualquier texto y él comienza con su resumen a su propio juicio. Miren ustedes, ¿sí? Entonces, no es nada difícil, simplemente es la interpretación que tengamos del mismo, ¿sí? Que tengamos del mismo. Y yo creo que esa es la realidad, la verdad, ¿sí? Que cada uno de nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Vamos con otra guía. Debemos tomar en cuenta también para la elaboración de un resumen lo siguiente, ¿verdad? Exploración u observación de la fuente. Lectura exploratoria del capítulo o fragmento que se estudiará. Lectura pornomotorizada hasta la total comprensión de párrafos fundamentales. Es decir, en esta parte cuando dice lectura pormenorizada hasta el total de comprensión, quiere decir que nosotros, si no comprendemos en una vez, regresamos vuelta a la lectura dos, 3 veces, hasta que podamos interpretar el mismo y podamos sacar el resumen. Hay personas o hay estudiantes que sí, medio se leyeron algo, ya enseguida, yo ya sé, ¿verdad? Yo ya puedo realizar. Pero hay personas que no, personas que demoran un poquito para la interpretación del mismo, ¿sí? Entonces, ahí tienen esa parte ya explicada. Otras características. Un resumen es un texto nuevo con oraciones concretas y cortas y debe contener originalidad y una descripción muy brevemente. La documentación que se refiere a la versión preliminar del resumen. ¿Qué nos quiere decir en estas otras características? Que nosotros debemos, y ya lo dijimos, un resumen es un texto nuevo
con oraciones. ¿Por qué dice que oraciones? Porque en el momento que usted está realizando, estimados estudiantes, un resumen y en un párrafo que comprende de 4 líneas o 5 máximo, este es un párrafo, usted va a encontrar allí oraciones, ¿sí? Eso también lo hemos dicho que dentro de un escrito de un párrafo que obviamente comprende 4 líneas, 5 líneas más, hasta allí, usted va a encontrar oraciones, ¿sí? Y esas oraciones son las que lo llevan a usted a la comprensión de un texto. Porque allí vamos a tener la pregunta, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, cuando tenemos estas oraciones, ¿sí? Que son precisas, concisas, concretas, ¿sí? Y estas obviamente son bastante cortas, ¿sí? Y porque deben de tener ese pequeño resumen que usted hizo, originalidad, ¿sí? Tiene que ser originario, ¿sí? Con precisión, con precisiones. Sigamos. En esta parte, por favor, alguien que no haya participado. La planeación, un subrayado del texto. No sé. Parece que tiene mal el audio. Andrés Palacios. Ya, profesora. Ya, a ver, profesor. La planeación o subrayado del texto es la identificación y extracción de la información como el subrayado, el resaltado, la elaboración de glosas, comentarios, los esquemas. La contextualización es entendida como la elaboración de una versión preliminar del resumen y la adecuación se entiende como la versión del lenguaje usado para garantizar que se exprese las ideas del autor. La revisión es la corrección necesaria que se realiza al texto para garantizar la coherencia y la cohesión, y la reescritura es la elaboración de la versión final del resumen. Correcto, qué bien. Entonces, miren ustedes, ¿verdad? Tiene que tener cohesión, coherencia,